Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron en el último debate cara a cara antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Los candidatos mostraron diferencias irreconciliables en casi todos los asuntos, como la pandemia, la migración, el racismo y el cambio climático. El cambio de reglas para el debate permitió un intercambio más claro, contrario al primer encuentro. España, uno de los países más afectados por la segunda ola de contagios de COVID-19 en Europa, estaría por encima de los 3 millones de casos, según declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario afirmó que es necesario limitar la movilidad y las reuniones sociales para evitar un nuevo confinamiento general. Las partes enfrentadas en el conflicto libio firmaron un alto el fuego permanente gracias a la mediación de Naciones Unidas. La jefa de la misión de la ONU, Stephanie Williams, calificó el acuerdo de un momento que pasará a la historia. La Unión Europea celebró el pacto, mientras que Turquía expresó dudas al respecto. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos, donde se llevó a cabo el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden en Nashville, Tennessee. Los candidatos se mantuvieron combativos, pero sin ofenderse y bajo la modalidad de micrófono apagado cuando no estaban respondiendo, para evitar así interrupciones como las que se presentaron en el primer debate. Uno de los temas centrales de este cara a cara fue nuevamente la pandemia de coronavirus, que ya el país cuenta con más de 8.400.000 casos confirmados y más de 220.000 muertos. Trump quiso hacerse valedor de su experiencia tras haber padecido la enfermedad, afirmando que ahora es inmune al COVID-19 y que la vacuna llegará en cuestión de semanas, mientras que Joe Biden alertó sobre la gravedad de la situación, advirtiendo que el país vivirá un invierno oscuro. Para ampliar esa información, vamos a hablar con Antonella Marti, analista política y directora del Center for Latin America en Washington, D.C. Antonella, buen día. Gracias por estar con nosotros en France 24. Un gusto saludarla nuevamente. Parece haber que funcionado el cambio de reglas que impedían estas interrupciones. Le pregunto cuáles son las conclusiones de este debate y cree que tendrá un impacto real entre los votantes, ya que más de 47 millones de personas han votado. Buenos días, Raúl, qué gusto saludarte. Bueno, efectivamente, en el día de ayer se abarcaron varios temas, como bien mencionabas recién. Uno de ellos ha hecho hincapié en la pandemia y el manejo de la crisis. Hemos visto varias temáticas, comenzando precisamente por la gestión y con dos visiones bastante distintas, ¿no? Por parte de cada uno de los candidatos, pero también se tocaron aspectos como la seguridad nacional, la influencia de países como Rusia e Irán en las elecciones de los Estados Unidos, aspectos como el salario mínimo también, el cambio climático, temas de migración, ¿no? Aspectos tan importantes para lo que va de esta campaña. Efectivamente, como también bien decías, creo que en este debate ambos candidatos mejoraron mucho la forma, eso es algo que cabe mencionar, también por el cambio de metodología. Creo que se ha mejorado el trato, se los vio mucho más respetuosos a ambos, especialmente, ¿no? a Donald Trump. Creo que se pudo entender cuando hablaban cada uno de los candidatos sin muchas interrupciones, a diferencia de lo que vimos en el primer debate. Creo que a Donald Trump claramente se lo vio mucho más cómodo que a Biden, eso también, pero evidentemente sí, lo que no mejoraron fueron las ideas políticas, ¿no? Con ambos extremos disputándose cuál de los dos proponía quizás más Estado o cuál de los dos repartiría más subsidios y dinero de los contribuyentes, ¿no? Antonella, sin embargo, vimos a un Trump a la defensiva sobre el manejo de la pandemia y sobre temas de sus impuestos. Vimos además que aprovechó en varias ocasiones para hacer llamados a los votantes de estados pendulares como Pensilvania, donde es originario Joe Biden. ¿Cree que el presidente reconoce, al menos internamente, que está en problemas y Biden podría perder perder esta elección? Yo creo que efectivamente, de alguna manera, eso es una señal que se pudo observar en el debate de ayer, ¿no? Creo que el manejo de la pandemia fue dentro de todo este aspecto y algo que, por supuesto, golpea y ha golpeado bastante a los Estados Unidos. Creo que sí, efectivamente, en ese análisis estoy muy de acuerdo contigo, Raúl, y vuelvo a insistir, creo que esta vez se atacaron de una manera quizás mucho más polite, una manera mucho más
educada, pero, insisto, sin dar soluciones reales a las preguntas y muchas veces cayendo en puros ataques personales, ¿no? Como dice un colega argentino respecto de estas elecciones, yo creo que el dilema del votante norteamericano ahora es elegir quizás entre una muerte un poco más rápida y otra una muerte un poco más lenta del sistema político norteamericano. La última opción, por supuesto, permite prolongar un poco más la vida, pero termina siendo un problema al fin y al cabo. Pero sí, efectivamente, yo creo que el cambio o el viraje en el comportamiento del presidente Donald Trump dice mucho respecto de esto, ¿no? Creo que se vio la distinción sobre el primer debate. Así es, Antonella, gracias por estar con nosotros, que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más información acá en el estudio, porque aunque fue poco tratado durante el debate, otro de los temas claves para estos comicios es la batalla por el control de la Corte Suprema. Los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara Alta aprobaron la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett y su caso pasa al Pleno del Senado. Los demócratas han calificado el proceso de precipitado e ilegítimo y boicotearon el voto. Veamos el siguiente informe. Señor presidente, los votos son 12 a favor, 10 no votos. La nominación será reportada favorablemente al Senado con un voto unánime. La elegida por Donald Trump está un paso más cerca de ser el reemplazo de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. En un voto boicoteado por los demócratas, los republicanos en el Comité Judicial del Senado aprobaron la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett con una audiencia de confirmación esperada para el lunes. Es en momentos como este donde puedes decir a las jóvenes conservadoras que hay un lugar en la mesa para ellas. Es un momento histórico e innovador. El presidente, enfocado en su batalla por la reelección, compartió la noticia en Twitter, calificándola de gran día para Estados Unidos. Las sillas de los demócratas estaban notablemente vacías. Ellos han criticado el proceso, señalándolo como demasiado precipitado y apresurado, ya que llega menos de 2 semanas antes de las elecciones presidenciales. The nomination of Amy Coney Barrett is the most illegitimate process I have ever witnessed in the Senate. La nominación de Amy Coney Barrett es el proceso más ilegítimo que ha presenciado el Senado y su posible confirmación tenga consecuencias nefastas para el Senado, para la Corte Suprema y para todo nuestro país en las generaciones futuras. Mujeres vestidas como siervas de la popular serie de televisión basada en el libro de Margaret Atwood protestaron fuera del Capitolio de Estados Unidos. Están preocupadas por el impacto que Barrett podría tener en temas sobre el derecho al aborto y el acceso a la salud asequible. Temen además que con su nombramiento 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema sean ahora conservadores. Y los efectos de un tribunal constitucional conservador se sintieron en Polonia después de que éste fallara a favor de considerar la interrupción del embarazo por malformación del feto como inconstitucional. Los políticos ultraconservadores celebraron la decisión, mientras que los defensores de este derecho se manifestaron en contra de la medida. Andrea Maya nos amplía la información. La decisión del Tribunal Constitucional desató críticas al interior del Parlamento polaco. No podemos estar de acuerdo con acciones ilegales. No aceptaremos el pseudo veredicto del pseudo tribunal y tenemos un ruego a los médicos: sean valientes. Juraron salvar vidas y la dignidad. De ahora en adelante, la dignidad y la seguridad de las mujeres están en sus manos. Y también tenemos un ruego a las mujeres: seamos solidarias y apoyémonos mutuamente. El tribunal respondió a una querella presentada hace 3 años por un grupo de parlamentarios del ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia, el partido que lidera una coalición en Polonia con mayoría absoluta. En las calles, miembros de grupos denominados Provida celebraron el fallo. Obtuvimos la confirmación de que la matanza y selección de niños sospechosos de defectos genéticos o enfermedades es incompatible con la Constitución polaca. El tribunal lo dictaminó por unanimidad. Las reacciones en contra no se hicieron esperar y cientos de personas que defienden el derecho al aborto manifestaron hasta altas horas de la noche.
Lo que el gobierno nos está haciendo hoy no solo nos está quitando nuestros derechos de las mujeres, pero también nuestros derechos humanos. Por primera vez podemos decir con seguridad que en Polonia tenemos la peor ley de aborto en Europa. Una vez que entre en vigor el fallo, el aborto solo estará permitido en Polonia en caso de violación, incesto o una amenaza para la salud y la vida de la madre, volviendo al país de tradición católica como el único de la Unión Europea, aparte de Malta, que restringe severamente el acceso al aborto. Vamos hasta España, donde el presidente de gobierno Pedro Sánchez afirmó que la cifra real de contagios por COVID-19 que ha habido en el país desde el inicio de la pandemia supera los 3 millones de personas, aunque el registro oficial lo cifra en apenas poco más de 1 millón. Sánchez se basó en los estudios sobre prevalencia desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos. Además, reconoció que la situación es grave, pero aseguró que el sistema de salud está ahora mejor preparado y dijo que hay que evitar a toda costa un nuevo confinamiento nacional. Mientras tanto, las autoridades de Madrid anunciaron la prohibición de reuniones de personas que no viven bajo el mismo techo entre medianoche y las 6 de la mañana. Los estudios de seroprevalencia que han hecho las instituciones públicas, con expertos científicos a la cabeza, indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros, muy duros. Es cierto que contamos con la experiencia de haber doblegado la curva una vez y podemos lograrlo otra vez con menores sacrificios. Quiero en esto ser muy claro. Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. Así entonces las cosas en España por cuenta de esta pandemia de COVID-19. Cambiamos ahora de información porque las partes del conflicto libio acordaron un cese del fuego permanente. El anuncio fue hecho desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde se aseguró que el pacto es permanente y con efecto inmediato. El pacto estipula que los combatientes extranjeros deben abandonar el país en los próximos 3 meses. La Unión Europea calificó el anuncio del acuerdo entre el gobierno de acuerdo nacional reconocido por la comunidad internacional y el Ejército Nacional Libio dirigido por Khalifa Haftar como muy buenas noticias. Hoy es un buen día para el pueblo libio. A las 11:15 de la mañana, aquí en las instalaciones de la ONU en Ginebra, las 2 delegaciones libias de los diálogos entre la Comisión Militar Conjunta Libia, copiado de la página 5+5, firmaron un acuerdo para un cese al fuego completo, permanente y para toda la nación, con efecto inmediato. Dicho acuerdo fue facilitado por la ONU y lo firmamos como testigos. El jugador de fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, cumple hoy 80 años. En el siguiente informe repasamos la trayectoria del considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. La discusión por quién es el mejor jugador de todos los tiempos es constante. Sin embargo, no hay duda de quién es el rey del fútbol. Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un poblado a unos 200 kilómetros al este de Sao Paulo. Aunque jugó en una época en la que los números eran lo menos importante, Pelé rompió todos los récords, algunos de ellos vigentes hasta nuestros días. Marcó más de 1.200 goles. Es actualmente el máximo goleador de la selección brasileña. Tiene el mayor número de hat-tricks en la historia, 92. Y es el único futbolista en ganar 3 Copas del Mundo, Suecia 58, Chile 62 y México 70. Por estas cifras fue considerado el mejor futbolista del siglo XX. Hoy llega a sus 80 años y los fanáticos aún lo tienen en el Olimpo del fútbol. Un ídolo conservado hasta hoy, una leyenda viviente. Tenemos que venerar a nuestros ídolos mientras están con vida, mientras están aquí. Es un hombre que hizo mucho, llevó el nombre de Brasil al mundo. Pese a ser reconocido mundialmente por su participación con la selección brasileña, Pelé también tiene un palmarés envidiable en los clubes en los que jugó. Campeón con el Santos de 6 torneos nacionales, 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. Tras décadas de estar en la cima, puso fin a su carrera en el Cosmos de Nueva York, donde jugó entre 1975 y el 77.
coronándose campeón nacional en una ocasión y haciendo que leyendas del deporte como el boxeador Mohamed Ali fueran a verle tratar de impulsar el fútbol en Estados Unidos. Hasta aquí el informativo, continúe con nosotros.